Entonces, señores, nos encontramos a poquito más de 2 semanas, Bezrat Hashem, de la gran noche de Am Israel, Leil HaSeder. Y en esa noche nos conectamos con grandes energías espirituales, de grandes mitzvot de Oraita, como la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, la mitzvah de contar la historia de la salida de Egipto, la mitzvah de la Agadá, la mitzvah de comer matzah, mitzvot de Jajamim, las mitzvot de todos los aspectos que tenemos en el Seder, el Alel, como van, el Birkat Hamazon, otra mitzvah de Oraita, mitzvot de Rabanán, el Maror, el Korej, el Afikoman, Arbakosot, Najón. Kitzur, tenemos una gran serie de mitzvot de todo tipo y también tenemos minagim, costumbres. Pero lo que más llama la atención en la noche del Seder es de que hay 2 cosas que hacemos en el Leil HaSeder. Una es comer y la otra es hablar. Las mitzvot en Leil HaSeder se cumplen con la boca. Hay mitzvot de palabra, mitzvot Agadá, las brajot, por supuesto que hacemos, el Birkat Hamazon, el Halel, y por otro lado, las mitzvot que hacemos comiendo, comer el karpaz, y tomar las 4 copas, y comer la matzah, y comer el maror, y comer el sándwich, el korej, y el afikoman, y la seudá. Y yo me quiero referir específicamente a la parte de la palabra. La Mishnah en Masejet Psachim, la primera Mishnah, empieza diciendo: Or le arba'asar, botkim et hachametz leor haner. A la luz del 14 de Nisan, revisamos el hametz a la luz de la vela. Entonces, al principio no se entiende bien qué significa la palabra or, a la luz. Porque luz aparentemente implica luz. O sea, en el día del 14 se revisa el hametz. En la mañana. Pero la Gemara investiga ese punto. Y hay una machloket, una discusión entre 2 amoraim. ¿Qué es la palabra or? Rav Huna dice, la palabra or acá significa día. Día. ¿Qué bemet? ¿Cuándo se hace Bdikat Hametz? A la mañana del 14. Rav Yehuda amar leile. Pero Rav Yehuda dice, no, la palabra or, aunque es luz, pero aquí en la Mishnah se refiere a la noche del 14. O sea, en realidad tendría que haber estado escrito en la Mishnah, Leil al-Ba'asar botkim et hametz. En la noche del 14 se revisa y se busca el hametz. Eso es lo que tendría que haber escrito porque esa es la intención. Pero por algún motivo que tenemos que averiguar, la Mishnah no dijo en la noche del 14, sino que dijo a la luz del 14. Or le arba'asar. Continúa la Gemara y dice, Kalsa Kadata, o sea, la idea es, de mande amar nage mamash, que el que dijo que es en el día mamash, es mamash en el día del 14. Manda amar leilei, el que dijo en la noche es en la noche mamash, es en ese momento.
ese es el horario en el cual tenemos que hacer la mitzvah. Uno, en la mañana del 14, lo que sería mamash, unas horas antes de la fiesta. Y el otro dice, no, en la noche anterior, o sea, lo que sería en la víspera, pero que ya corresponde al mismo día, ¿sí? Porque nosotros empezamos el día en la noche. ¿Qué? Entonces la Gemara va analizando y quiere llegar a la conclusión trayendo diferentes psukim para ver, ¿sí?, si la palabra or significa día o significa noche. Pero la Gemara trae pruebas para un lado, para el otro, hasta que al final, luego de idas y vueltas, también de psukim y también de fuentes de Jajamim, Mishnah, Braita, dice la Gemara, Tashma de Tane debe Shmuel. Leilei arba asar botkim et hametz leor haner. La Gemara trae una braita. Braita es Tanaim. Y ahí dice claramente, en la noche del 14 se revisa el hametz a la luz de la vela. Alma, por lo tanto, de aquí tenemos una prueba contundente que cuando aquí la Mishnah dice a la luz del 14, ¿a qué se refiere? A la noche. A la noche, porque la Braita dice que cuando se revisa el hametz, en la noche del 14. Entonces aquí la palabra or a la fuerza significa a la noche del 14. Entonces concluye la Gemara, el ben Rabuna ben Rabiuda de Kule Almar or Ortau. Tanto Rabuna y tanto Rabiuda, los dos opinan que el término or en la Mishnah significa noche. O sea, tenemos que poner al lado de la palabra luz, or le arba asar, igual laila shel arba asar, en la noche del 14. Ve lo pligue y no discute. Marquiatre o marquiatre. Cada uno explicó de acuerdo a cómo se expresa ese término en su lugar, en su ciudad, en su pueblo. Veatre de Rabuna, en el lugar de Rabuna, Karu Nagei, en el lugar de Rabuna, a la noche la llaman luz. O sea, cuando uno se encuentra con su compañero le dice, nos vemos mañana a la luz. ¿A qué se refiere? Nos vemos mañana a la noche. ¿Sí? Veatre de Rabuna, Kare Leile. Y en el lugar de Rabuna lo llaman noche. ¿Qué? Entonces, al final la conclusión es de que según los dos, la palabra or en la Mishnah significa a la noche del 14. Esa es la conclusión. Pero Rabbi Yehuda también dice en la noche. ¿Qué? No decía el día. ¿Ah? Rabbi Yehuda no decía el día. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Pero en Bereshit tenemos que a cada Baruj Hu dijo y haya luz y lo llamó día. ¿Qué? Entonces también podemos pensar que también se refiere al día. Cuando el día, porque a cada Baruj Hu dijo y ahora se para la cinema y dice y hubo luz y fue el día y fue la noche. ¿Me acordé? Porque no lo Alarma, la alarma. Que no se puede silenciar. ¿No? ¿Ah? No hay cómo apagarlo. No se puede silenciar. No quiero expandirme demasiado en esto, solamente quiero decir la conclusión de la Gemara. En la Gemara todos están de acuerdo de que el término or del que habló la Mishnah significa en la noche del 14. Entonces, si es así,
Pregunta la Gemara, Betana Didan Maitama lo Katane Leilei. Allá, en el lugar de Rabbi Yehuda, a la noche la llamaban noche, no la llamaban luz. En el lugar de Rabuna, a la noche la llamaban luz. Y en el lugar de Rabbi Yehuda, a la noche la llamaban noche. ¿Cómo corresponde? Te pregunta la Gemara, entonces, ¿por qué según la opinión de nuestra Mishnah utilizaron dafka el término luz? ¿Sí? Y no noche mamash, que puede provocar confusión. Se puede decir que la luz es el comienzo de las cosas. Pero aquí estamos hablando de la mitzvah de Betikat Hametz. Esta es una Mishnah es alajá. ¿Sí? Aquí no estamos estudiando espiritualidad, estamos estudiando alajá. Entonces, cuando me enseñan alajá, me tienen que decir exactamente de qué se trata. Porque ya vemos de que eso puede provocar confusión. ¿Sí? O sea, una confusión muy, muy simple. ¿Cuándo hago Betikat Hametz? ¿Lo hago a la noche o a la mañana? Puede ser que lo que él estaba diciendo, que luz se refiere al comienzo, porque el comienzo es en la noche del día. De Najón. Pero en la práctica, en la noche no hay luz, hay oscuridad. Tú haces luz, la luz la haces tú. Eso es lo positivo, raro. Entonces, dice la Gemara, entonces ¿por qué? Entonces, ¿por qué Bejolofen la Mishnah prefirió utilizar el término de luz? Que Najón de que en el lugar de Rabuna así le llaman a la noche, le llaman luz. Pero en el lugar de Rabbi Yehuda, no, llaman noche, a la noche la llaman noche. No hay luz. También Rabbi Yehuda está de acuerdo de que aquí en la Mishnah la palabra or significa noche. Pero aquí la Mishnah quiso utilizar justamente ese término por algún motivo. Entonces la Gemara da una respuesta muy interesante. Nuestro Tana, Maitama, ¿cuál es el motivo que el Jajam de nuestra Mishnah no escribió la palabra Laila? Lishna Ma'alia Udenaka, dice la Gemara, porque la Mishnah quiso utilizar un término agradable. ¿Qué es más agradable? ¿Decir noche o decir luz? ¿Qué palabra es más suave, más linda, más agradable? La palabra luz. Entonces dice la Gemara, eso se llama Lishna Malia, Lashon, lengua meule, más de meule, elevada, un lenguaje elevado. La Mishnah quiso hablar con un lenguaje elevado. Pero, ¿cómo relaciona luz con noche? ¿Ah? ¿Cómo relaciona luz con noche? Vamos a ver. Por ahora queremos saber qué significa la palabra or. Si la palabra or significa a la noche o a la mañana. Respuesta significa a la noche del 14 tienes que hacer Betikat Hametz. ¿Y por qué? Porque es como una especie de Jajamim. Tienen esas cosas, por ejemplo, cuando hablan de un ciego. ¿Sí? Entonces en hebreo, ciego es Iber. Pero Jajamim utilizan un término, Sagei Neor, que tiene mucha luz. O sea, el término, como Jajamim llaman al ciego, es luminoso. ¿Cómo luminoso si no ve? No ve, ve en otra dimensión, ve de otra forma. No importa. Pero no quisieron darle el nombre que suena un poco desagradable, que es ceguedad. Y por eso lo llamaron de otra forma. Aquí también dice la Gemara, ¿por qué no utilizaron el término en la noche del 14? Porque no quisieron utilizar un término que simboliza oscuridad como la noche, y por eso le dieron el término exactamente opuesto, que es en la luz del 14. Pero que en el tiempo significa en la noche. ¿Cuándo voy a cumplir yo la mitzvah? En la noche. Ya fue. Como dijo Rabbi Yehoshua ben Levi, Damar Rabbi Yehoshua ben Levi, Leolama Lucía Adam Davar Megune mi piv. Dijo Rabbi Yehoshua ben Levi, nunca saques de tu boca una palabra desagradable.
persona tiene que tener mucho cuidado cómo habla. Leolam al yotzi davar megune mi piv, que la persona no saque una palabra, ¿sí?, nefasta de su boca. Sharei, ¿de dónde lo aprendemos? De la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah gastó 8 letras de más para no decir un término desagradable y decir en lugar de eso un término agradable. ¿En qué ejemplo? Shenemar, cuando Hashem le ordenó a Noah que introduzca en la Teiba, que introduzca en el arca los animales, y le dijo, de los animales puros tienes que llevar 7 parejas de cada uno, ¿sí? Shiva Shiva. Y de los animales impuros tienes que llevar una pareja. ¿Y cómo le dijo eso? ¿Cómo se lo ordenó? Le dijo así: Mina bema teorá, del animal puro, umina bema asher einena teorá, y de un animal que no es puro. No es puro. O sea, no dijo la palabra impuro, dijo no es puro. Sí. La palabra impuro en hebreo es tamé. Tmea. Lo tomé. Y la Torah, en lugar de decir de la behemá tmea, dijo de la behemá asher einena tehora, que no es pura. Que son 13 letras, en lugar de las 5 letras de la palabra atemea. O sea que la Torah escribió 8 letras más. Y sabemos que cada letra en la Torah es oro. ¿Por qué? Por ese motivo. Porque la Gemara no quiso decir la palabra temea. O sea, aclaro. Después en la Torah la palabra tamé aparece. Pero en la primera oportunidad que tendría que haber aparecido esa palabra, la Torah no la escribió para enseñarnos este concepto. ¿Sí? Que siempre trates de buscar cuando hablas un idioma dulce, un idioma agradable, ¿sí? Y no hables con palabras que implican algo negativo, algo que suena feo, algo que suena desagradable, ¿sí? Adán Rishon, y conoció a su mujer, que no la conocía de antes, y la conoció. O sea, es un tema. ¿Qué? Nahon también, ya fue. Rafapa lo aprende de otro lugar. Shenemar, Kiebeja ish asher lo yetaor. Cuando haya en ti un hombre que no sea puro, no que sea impuro, un hombre que no sea puro. Asher lo yetaor, no asher yetame. ¿No? Muy bien. Entonces, vemos de esta Gemara que la persona tiene que tener mucho cuidado en su palabra. Ya fe. Continúa la Gemara y dice: Tania de Rabbi Ishmael trae otros psukim de donde aprendemos la misma idea. Y luego dice: Veomer, Tivchar Lashon Arumim, Veomer Bedat Tzivite, otros psukim más. Y dice la Gemara: ¿por qué tiene que traer varios psukim para demostrar la misma idea? Que la persona tiene que hablar de una manera agradable. Si tú vas a pensar que solamente esta regla se aplica en palabras que están en la Torah, de hablar de una manera agradable, pero cuando son palabras que dicen jajamim, ahí no tanto, ahí jajamim pueden utilizar también términos de ese tipo. Dice no, elige el lashon, ¿sí?, un idioma, un lenguaje también que sea adecuado, como el de la Torah. Entonces, primeramente aprendemos que en el idioma de la Torah se utiliza una terminología agradable. También en las palabras de Jajamim se utilizan esas terminologías. ¿Todo? Eso es cuando hablo de Torah, de Oraita, de Rabanán. ¿Qué pasa en el hablar cotidiano con mis amigos, con mis compañeros, con la familia?
ahí puedo, Ulay, utilizar el idioma que se me da la gana y si tengo que a veces que decir ahí palabrotas o alguna cosa así, lo voy a decir. Dice la Gemara, Aval bemile de alma lo, Yomar bedat sifte baror mile lo. Dice la Gemara, no. También en tu hablar cotidiano tienes que saber utilizar términos agradables. Entonces, en esta Gemara aprendemos de que cuando uno habla, no importa si es de Oraita, de Rabanán o en el común, siempre hay que leolam y adaber adam bilshon nekia. La persona tiene que hablar en una lengua limpia, agradable, pura. Entonces, mi pregunta a esta Gemara es que casi 2 hojas prácticamente habla de este tema, es ¿por qué Masejet Psachim empieza hablando de este tema? El tema es Bedikat Hametz. La halajá de la que habla la primera Mishnah es cuando se hace Bedikat Hametz, dónde hacer Bedikat Hametz. Pero como la Mishnah utilizó la palabra Or en lugar de Laila, entonces la Gemara empieza a analizar el punto. ¿Sí? ¿Por qué Or y no por qué no Laila? Y la conclusión es de que, ojo cómo hablas, habla agradable. Entonces, la pregunta es, no es casual, y por algún motivo tiene que ser, de que la Torah Shebeal Peh, la Torah oral, cuando empieza a hablar de Hag HaPesach, empieza hablando de cómo hay que hablar. ¿Qué tiene que ver esto con Pesach? ¿Qué? No, que también yo quería contar de que la carta de Ramban al hijo se centra en la forma de hablar y bueno, Pesach está relacionado a la boca. No. Hametz a la forma también en la que cuando hablamos de manera. Hametz es general, no. ¿Qué? Aquí es precisamente cuando el pueblo de Israel es redimido, tiene la libertad, sale de la esclavitud, entonces, ¿qué? ¿cómo te comportas tú con este nuevo estado que te doy? Bueno, mejor. Comportamiento. ¿Qué? Por eso empieza, la mejor palabra que existe es Shalom Bayit, que es una cosa linda, paz en la casa, es lo que decimos, Shalom Bayit. Mejor. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Por qué Masejet Psachim empieza con el tema amplio de la palabra, justamente? ¿Y por qué la Gemara enfatiza justamente el tema de la Shon Nekiah, de una lengua limpia, y de no hablar de una manera que puede implicar algo nefasto, algo negativo, algo desagradable? Y la primera palabra que aparece en Masejet Psachim es la palabra Or. Luz. La libertad es luz. Luz. ¿Qué? Y que la luz aquí representa no luz, sino que representa noche. O sea, caniré que hay una noche en el año que es pura luz. Hay una noche en el año que temporalmente es noche, pero toda la energía de esa noche es pura luz. Y después, el tema de la limpieza del idioma y del lenguaje, justamente se conecta con ¿qué? Con Bedikat Hametz, con la búsqueda del Hametz. Ya fue. La persona está compuesta por 3 dimensiones espirituales: Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh manifiesta la parte de la acción del hombre. Ruach representa la dimensión de la palabra del hombre. Y Neshama manifiesta la parte del pensamiento. 3 tipos de mitzvot tenemos en la Torah. Mitzvot shebemaaseh, mitzvot de acción. Mitzvot shebedibur, mitzvot de palabra. Mitzvot de machshavá, de pensamiento. Acciones que debemos hacer y acciones que debemos abstenernos de hacer.
palabras que debemos hablar y palabras que debemos abstenernos de hablar. Pensamientos que tenemos que pensar y pensamientos que tenemos que abstenernos de hablar. Cada una de esas tres dimensiones espirituales, nefesh, acción, ruach, palabra, y neshama, y el pensamiento, son por medio de las cuales nosotros revelamos nuestro comportamiento. Y por eso tenemos que cuidar la kedushá, la santidad, en los tres niveles. En el nivel de la acción, de la palabra y del pensamiento. Como dijo el Pirkei Avot al Shoshat Dvarim Haolam Omed, sobre tres columnas se sostiene el mundo: Torah, Avodah y Gemilut Hasadim. Torah representa el mundo del pensamiento de la Torah, el conocimiento de la Torah. Avodah, como dijeron Jajamim, y lo servirán con todos vuestros corazones. ¿Cuál es la avodah del corazón? La tefilá. ¿Cómo se hace la tefilá? Con la palabra. Entonces, avodah es tefilá. Y Gemilut Hasadim es la bondad, acción. Entonces, sobre tres pilares se sostiene el mundo: Torah, avodah y Gemilut Hasadim, o sea, la santidad de la Machshavá, del pensamiento, del dibur, de la palabra y de la acción. Y por eso tenemos Shloshet HaRegalim, tenemos tres fiestas de peregrinaje: Pesach, Shavuot y Sukkot. Pesach es Pesach, la palabra que habla, o sea, Pesach manifiesta la dimensión de la palabra. Shavuot es Matan Torah, Torah es estudio, ¿sí? Aprendizaje mental. Y Sukkot es una fiesta de mucho accionar. Construyes la azúcar, comes en la azúcar, tomas Arbat Aminim. Entonces, los Shloshet HaRegalim son el tikkun leumi, el tikkun nacional de estos tres niveles de pensamiento, palabra y acción. Y si quieren podemos seguir con Abraham, Yitzhak y Jacob. Abraham, que es Gesed. Abraham es el hombre del Gesed, ¿no? Él es el Maaser. Yitzhak, no, Yitzhak es Tfilah. Yitzhak Baetze, Yitzhak Lasuach Basadeh, Yitzhak es Avodah. Él se entregó como sacrificio, como Corbán. Y en lugar del Corbán tenemos a la Tefilá. Yitzhak es Tefilá, es palabra. Jacob, Ishtam Yoshev Oalim. Jacob es el hombre del estudio de la Torah. Estaba en las carpas estudiando Torah. Entonces, Abraham es acción, Yitzhak es palabra y Jacob es pensamiento de Torah. Efemero. Entonces, el eco ahí. Llega la noche del Seder. Y en Pesach tenemos que manifestar principalmente esa dimensión del Tikkun Adibur, de la Kedushá de la palabra de Am Israel. ¿Sí? Y como dice el Ari Kadosh, de la palabra Pesach, tenemos ahí un remes, una señal de que la boca habla. Pesach es la fiesta del Dibur israelí, de la palabra de Am Israel. Hay un libro en Am Israel que es el que más perushim tiene. ¿Cuál es? Hay un libro en la biblioteca judía que es el libro que más perushim tiene. Haggadah shel Pesach. Cada año salen, no sé, 50 perushim de la Haggadah de Pesach. No sé si 50. Salen. Muchos. ¿Sí? Cada rab se saca su perush de la Haggadah de Pesach. Entonces, uno de los que también nos dejó su perush de la Haggadah es el Shla Kadosh. Y él dice así. Él dice así. Hay que entender por qué la Haggadah de Pesach empieza en arameo.
Este es el pan de pobres que comieron nuestros padres en la tierra de Mitzrayim, etc. Como está en la Haggadah. ¿Sí? Luego la Haggadah sigue en hebreo. ¿Sí? Manishtana, Laila Zeh, Avadeim Ainu Lefaro Bemitzrayim. Todo es en Ibrit, en la Shona Kodesh. El primer párrafo en arameo. Lama. Podría haber dicho, ¿sí? Ze lechem oni, este es el pan de pobres, shachlu avoteinu bemitzrayim, shachlu, que comieron en Ibrit. No, empezó en arameo. Macara. ¿Por qué? Entonces, hay explicación. ¿Ah? Para poder subir para el hebreo. Hay que empezar de abajo para poder subir. ¿Cómo subir? Entonces, caja. Puede ser. Dice el Shah Kadosh, para poder entender esto, hay que explicar primeramente dos cosas. La primera, a pesar de que Am Israel entró en la Kedusha en Chag HaPesach. En Chag HaPesach entramos en la mikve de la Kedusha. Empezamos el camino de la Kedusha, pero Adain todavía לא נתקשרו לגמרי בקדושה עד אחר שספרו ימי הספירות. O sea, la Kedusha todavía no era completa cuando salimos de Pesach. Y tuvimos que contar 7 semanas, las 7 semanas de la cuenta del Omer, que son los 7 días que cuenta la mujer cuando empieza su proceso de purificación y que al final de esos 7 días se sumerge en la mikve para purificarse para su esposo. ¿Cuándo fue la mikve número 2 de Am Israel? Shavuot. Entonces, cuando salimos de Pesach, abrimos la puerta de la Kedusha. Pero todavía no era una Kedusha completa. ¿Cuándo se completó la Kedusha? Después de 7 semanas, que comparativamente son los 7 días de limpieza, que la mujer se revisa que no tenga sangrado, para que luego, cuando termina el 7º día, en la noche, a la salida de las estrellas, va a la mikve, y ahí puede volver a reunirse y a mantener la relación con su esposo. Eso es Matan Torah. Matan Torah es la jupa de Am Israel con el Kadosh Baruj Hu en Chag HaShavuot. ואחר כך היה הזיווג, la pareja, וההתקשרות, דהיינו, קבלת התורה. Como dijo el Zohar, que por ese motivo, en Pesach, solamente el primer día que salimos de Mitzrayim, se dice Alel completo. Desde el segundo día de Pesach, se dice Hatzi Alel. ¿Por qué? Lama. Porque todavía estamos Hatzi cocinados. No estamos todavía cocinados completamente. No estamos en la Kedusha de manera completa. Estamos en el proceso. Y por eso el Alel no es completo. Solamente en la noche de Yetziat Mitzrayim. Ahí sí. Cuando salimos de Mitzrayim, ahí es toda la fuerza. Ahí es toda la luz. Or le'arba asar. Pero luego ya es un proceso. Kriyat Yam Suf, seguimos avanzando hasta que seguimos a Matan Torah. ¿Sí? Y por eso, esa es la diferencia que hay entre Pesach y Sukkot. Todos los días de Sukkot el Alel es completo. Lama, ¿por qué en Pesach no y en Sukkot sí? ¿Por qué? Porque en Pesach estamos en el proceso hacia Matan Torah, hacia completar la Kedusha. Mientras que en Sukkot ya estamos dentro, ya estamos adentro, ya estamos en la Kedusha, ya estamos en la Jupá, si es como la Sukkot, es como la Jupá. Entonces por eso, ahí sí va que podemos hacer en Sukkot todos los días el Alel Shalem, el Alel completo. Muy bien. Eso es número 1. Número 2. Lo que escribió el Ari HaKadosh
que Onkelos Hager, traductor al arameo de la Torá, su neshama הייתה מתקרבת, se acercaba a la neshama, מתקרבת לקדושה, לכך התרגום קרוב ללשון הקודש. זאת אומרת, Onkelos es el símbolo del converso, del ger, que se acerca a la Kedusha de Am Israel. Es como el Targum que se acerca a la Lashon HaKodesh. Es como el idioma, ¿sí?, del Targum, que es babilonio, o que es casi la Lashon HaKodesh, pero no está todavía en el nivel de la Lashon HaKodesh, y que se acerca a la Lashon HaKodesh. Y por eso, cuando nosotros leemos la Torah, tenemos la mitzvah de leer los dos. De leer el que está apegado a la Lashon HaKodesh y el que es mamash Lashon HaKodesh. Así dice el Ari Akadosh respecto a Onkelos Hager. Muy bien. Entonces, en base a estas dos cosas, podemos entender que cuando Am Israel, todo esto lo dice el Shla Kadosh, Umize Yuvan que Shenigalu Israel, que cuando se redimió el pueblo de Israel, Vayetzu lejerut, y salieron a la libertad, lo haya jerut legambre. La libertad a la que salimos cuando salimos de Mitzrayim fue jerut, Zman Jerutainu, pero no fue completa, faltaba todavía algo. ¿Por qué? Porque la prueba es de que teníamos miedo todavía de los egipcios, nos salieron a perseguir. ¿Y qué hacemos? ¿A dónde vamos? Los salteamos, entramos al mar, volvemos, luchamos, ¿sí? Como dicen Jajamim, que había 4 sectas, ¿qué hacer ahora? Pero había miedo. A mí se tenía miedo. Y ese miedo continuó hasta el 7º día de Pesach, cuando ahí fue Kriyat Yam Suf. Y por eso la Heirut, la libertad completa, solamente finalizó 7 semanas después de salir de Mitzrayim en Chag HaShavuot. Y por eso, ahí dice el Pasuk, cuando Hashem entrega las tablas, dice que las entregó Harut a la Lujot, o sea que estaban talladas sobre las piedras, no escritas. Las letras de las palabras de Aseret HaDibrot no estaban escritas como tinta sobre piedra, estaban talladas en la piedra misma. Y ahí viene la drasha de Jajamim, no digas Harut a la Lujot, era Heirut, sino libertad. Porque no tienes una persona libre, el que estudia y está en el estudio, en la comprensión de la Torah. Entonces vemos que Matan Torah es la conclusión de la libertad de Am Israel que comenzó cuando salimos de Egipto. La libertad de Am Israel empieza en Pesach y termina en Shavuot. Nimtza. Entonces, de acuerdo a esto, resulta en Pesach, a pesar en la tefila y en el kiddush se utiliza un término muy interesante. ¿Cuál es el término? Asher Bacharbanu Mikolam, que nos eligió de todos los pueblos, Veromamanu Mikol Lashon, y nos elevó de toda lengua. Más o menos de toda lengua, que tenemos lengua más larga, Makabana. Nos elevó de toda lengua. La lengua de Am Israel es otra lengua. Es otra dimensión. Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh. Así como hay Am Kadosh, así como hay Eretz HaKodesh, hay Lashon HaKodesh. Otra cosa. Nos elevó de toda lengua. Pero
esa elevación empezó en Pesaj, pero terminó en Shavuot. ¿Cómo empezó en Pesaj? En arameo. ¿Cómo empieza la Haggadah? En arameo. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en la dimensión de la Lashon HaKodesh absoluta. Empezamos el camino a ser el pueblo del Lashon HaKodesh. Pero cuando terminamos realmente de ser el pueblo de la nación que tiene una lengua, ¿sí?, totalmente elevada además de las demás naciones, en Shavuot. En Shavuot. Velo hayta geula shlema, dice el Ashla, y no fue geula shlema, rak me'uravim milshonot ad matan Torah. Hasta Matan Torah todavía había una mezcla, que todavía no era el Lashon HaKodesh completo. Ve'az perush hitromemut mikol lashon mamash. Y cuando llegó Shavuot, la elevación de la lengua de Am Israel fue una elevación absoluta de todo idioma, de toda lengua, o sea, de Ainu, Besod Lashon HaKodesh, en el secreto de lo que simboliza la lengua santificada, que es Lashon HaKodesh, que es hebreo. Y eso es el Jerut absoluto, la libertad absoluta. Veata, y ahora, en Pesach, a pesar que entramos en la Kedushá y dejamos de ser esclavos de Paró para pasar a ser esclavos de Hashem, es como el proceso del Evet Knaani. El Evet Knaani, cuando lo liberan para volverse Yehudí, pasa un proceso de Rosh Hashanah a Yom Kippur, donde primero se libera de su dueño, pero todavía no se vuelve Yehudí. Y solamente después es que se vuelve totalmente libre. Y por eso, cuando salimos de Mitzrayim, dejamos de ser Abdei Paró, dejamos de ser esclavos de Paró, pero todavía no somos absolutamente súbditos de Akadosh Baruj Hu. Estamos en el proceso. ¿Sí? O sea, no es de que salimos de Paró e inmediatamente entramos en Akadosh Baruj Hu. No. No funciona así. Es un proceso. Primero hay que ir quitándose la Abdut de Paró, y eso dura 7 semanas hasta que logramos ser Abadim de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿qué sucedió en Pesach, señores? En Pesach la Geulá no solamente es la Geulá de los cuerpos de Israel, sino también que es la Geulá del idioma de Am Israel. Am Israel libera su lengua, su vocabulario, que estaba esclavizado en Egipto. El idioma manifiesta la esencia de un pueblo. Cuando tú escuchas hablar a una persona, ¿sí?, en su idioma, puedes captar de qué pueblo es. El alemán. El francés. ¿Mejor? ¿Cómo se refiere? Es un americano, caja. El idioma es el reflejo de un pueblo. Entonces, la Lashon HaKodesh es el reflejo de Am HaKodesh. Pero eso no se logra en un momento. Eso es un proceso. Cuando salimos de Mitzrayim, lo empezamos. Pero todavía estamos en el nivel de el Targum, que es casi la Lashon HaKodesh, pero todavía no es la Lashon HaKodesh. Y por eso dice el Shla Kadosh
Que la Agadá es eso. En la Agadá nosotros aprendemos a procesar nuestro paso de ser pueblo que su idioma, que su lengua está atrapada en Egipto y que empieza a liberarse y a recibir su Geulá. Pero por eso empezamos con un párrafo en arameo, para entender de que eso fue lo que se pasó cuando salimos de Mitzrayim. Pero eso se completa en Shavuot. Para entender el proceso completo, si te quedas en Pesach, es incompleto. Tienes que llegar hasta Shavuot. Entonces, en Pesach se revela y se manifiesta realmente el valor del Lashon, ¿sí? De la lengua, de la Kedushá, del Dibur de Am Israel. Y por eso, Atem Kurido Hashem, Am Israel es el pueblo que se denomina Adam, Adam Atem. Atem Kurim Adam. ¿Cuál es la esencia del hombre? La lengua. ¿Qué nos diferencia de los animales? La lengua, la palabra. La palabra. Como dice Rabbi Yehuda Levi en el Kuzari, ¿sí? Hay domem, hay inerte, hay tzomeach, hay vegetal, hay hay ser viviente, animal, y hay medaber. Medaber. Es mejor. Hay medaber. Pero después hay Israel. Más de Israel. ¿Qué diferencia hay entre el medaber de las naciones e Israel? Son dos tipos de dibur. El dibur de Am Israel es el dibur de la profecía, es el dibur de la Kedushá, es el dibur de la conexión con la Kadosh Baruj Hu. Y ese es el nivel de la nebuá. ¿Qué hace el Naví? El Naví habla, platica, habla con el pueblo, recibe la palabra de la Kadosh Baruj Hu y la transmite a su nación. Entonces, ¿sí? Aparentemente, bueno, idioma, no, es otra cosa. El idioma de Am Israel está en otra onda, está en otra dimensión, porque es dibur de Kedusha. Y por eso, vamos a ir terminando. El Yerushalmi dice, creo que Rabbi Yohanan dijo, que el hombre tendría que tener dos bocas. Fíjense, tenemos todo dos ojos, dos manos, dos fosas nasales, dos oídos, dos cejas, dos pestañas, o sea, todo dos. Hay una sola cosa que tenemos uno, boca. Tenemos dientes arriba hacia abajo, tenemos dos labios, pero ¿por qué una sola boca? ¿Cómo con la misma boca que dices, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam? O estudias Torah, vas al Makolet y ¿me das un choco? No. Con lo mismo que Lamati. Te viene la Gemara de Masejet Sahim y dice, cuando un yudí habla, Dibrei Torah, Dibrei Chachamim, pero afilu stam dvarim, siempre tiene que utilizar el idioma agradable. ¿Por qué? Porque en el Yehudí también lo que es lo cotidiano se tiene que transformar en Kodesh. Mejor, no es lo mismo, no está en el mismo nivel. Porque una cosa es hablar Divrei Torah y otra cosa es hablar Divrei Junim. Pero al final, ¿sí? Hashem te dio una sola boca. Y con esa boca tú tienes que saber lo que dices en la Tfilá, de Romemanu Mikol Lashon, que te legó de toda lengua. La lengua de Am Israel es otra lengua, es Lashon HaKodesh, es una lengua de Kedushá. Y esa fue la Geulá que recibimos en Pesach. En Pesach recibimos la Geulá de Lashon HaKodesh. Bueno,